Buenas tardes, hermano. Mi nombre es Claudio Carnuccio. Congrego en la Iglesia Cristiana Evangélica Casa Restauración de la REA 98, Monte Grande, Buenos Aires, Argentina. Traje una palabra para compartir que está en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 1, del versículo 18 al 25. Y lo compartimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntase, se halló que había concebido el Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en su sueño y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Manuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Hasta aquí. Primero vamos a aclarar ciertas cosas. Cuando dice que José estando desposado, en esa época, cuando uno se comprometía a matrimonio ya desde el principio, eran como si estuvieran casados, por más que no estuvieran juntos aún. Y faltaba la confirmación, bueno, de estar juntos y concebir hijos. Entonces, en ese momento, José, si decidía dejarla, o sea, plantear un divorcio, una separación, tenía que dar su opinión de por qué fue, o sea, dar su motivo, porque no podía ser sin motivo eso. Entonces él tenía que exponer a María, y él lo que no quería es eso, por eso pensó abandonarla secretamente. Aquí que en el sueño le apareció un ángel y bueno, le ordenó estas cosas. Vamos al paso. José, el del linaje de David, era un hombre justo, como dice la Biblia, era justo, íntegro, y se ve la posición de corazón de él con respecto a María y contra su, ¿cómo se puede decir? Su credibilidad, que no quiso ensuciarla, su moral no la quiso ensuciar, entonces no la iba a repudiar en público, sino que la iba a abandonar secretamente. Miren la posición, ya José era un hombre justo, era un hombre educado, era un hombre que tenía rectos valores, ¿sí? Pero también recibió el mensaje de Dios a través de un ángel en su sueño. Esto nos habla de un hombre que tenía los oídos predispuestos a escuchar. Y lo segundo, la recibió como esposa. Nos habla de un hombre que está dispuesto a obedecer al llamado de Dios. Miren esto es lo que me llamó a mí la atención. A veces uno está por la vida y vamos a separar lo que son los propósitos materiales, una carrera, un trabajo, formar una familia, progresar, tener un nombre. Vamos a hablar de lo que uno siente espiritualmente. Cuando uno conoce a Cristo, todos tenemos un propósito, pero a veces no sabemos cuál es ese propósito. Muchas veces se confunde, dice que el propósito de todo cristiano es ser pastor, estar arriba de un púlpito, predicar a las naciones. Pero a veces tenemos propósitos que aún ni nosotros sabemos cuáles son y son tan importantes como el de predicar la palabra a millones. El predicar la palabra tenemos que predicar todos, a mi amigo, a mi compañero de trabajo, al del colegio, a todos. Pero a veces confundimos. Tener un ministerio no es solamente el propósito de Dios para cada uno de nosotros. El propósito de Dios es somos parte de un plan gigante y que a veces no sabemos la importancia que tenemos dentro de ese plan.
José aparece en 3 veces en la Biblia, nada más. En la Biblia de Mateo, 3 veces nada más. Aparece en el nacimiento, aparece en otros versículos que voy a hablar ahora, que es cuando vinieron los Reyes Magos, y después aparece cuando Jesús tenía 12 años y estaba predicando en el templo. Pero miren la importancia del propósito de este varón de Dios. Tenía que cuidar a la mujer que iba a tener al Hijo de Dios. En esa época, una mujer sin marido era repudiada, no tenía sostén, porque en esa época las mujeres no se sostenían, solo tenían que tener un hombre. No la protegía, no la llevó de un lado al otro. Y ahora les voy a mostrar por qué. En otros 2 textos ya se lo voy a mostrar por qué y por qué me llamó tanto la atención y me impresionó mucho. Lo vamos a leer en Mateo 2, 13, 15. Capítulo 2, del 13 al 15. Y después que partieron ellos, o sea, los Reyes Magos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allí hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él despertó, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Y estuvo allí hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que se dijo el Señor por medio de profeta, como dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Esta es la segunda parte, que José duerme, un ángel le habla en sueño, se levanta, toma la iniciativa y se lleva a la madre de Egipto, obedeciendo lo que había dicho. Y en el otro párrafo que le voy a mostrar, en el 19:23, capítulo 2, 19:23, dice: pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueño a José en Egipto, diciendo: levántate, toma al niño y a su madre y vete a tierras de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Y aparte en visión recibió que fuera hacia Galilea. Bueno, ¿por qué me llamó la atención tanto? Porque uno cuando piensa en propósito dice: bueno, yo no sé si lo que estoy haciendo es poco o mucho. De por sí, por obra no es que tenemos la salvación la tenemos por gracia, ni tampoco vamos a ser justificados por obra, sino que por tener la salvación, tener fe, nuestros frutos son obras. Es así como es el tema. Pero uno piensa: ¿qué propósito tengo? Cuando uno no lo sabe o cuando uno está buscando el propósito, ¿qué será? ¿Evangelizar las naciones? ¿Qué será? ¿Pastorear una iglesia? ¿O será quizás ser evangelista? Pero a veces somos engranajes tan pequeños de una maquinaria tan grande que es el plan divino del Señor, que nos damos cuenta, pero somos tan importantes como el verdadero Hijo de Dios, en el punto tal que un humilde hombre, José, acompañó a María hasta que dio luz, acompañó a Jesús hasta que se podía valer por sí solo, que en esa época no se podían valer. ¿Cómo iba a ser llamado un hijo que no tenía padre en esa época, que no estaba apoyado por alguien? Y miren la posición de ese hombre: aceptar a una mujer que había estado embarazada, cumplir con obediencia lo que le pedía el Señor, pero también ponerlo en acción. O sea, nosotros a veces no tenemos el oído fino. Dios nos habla constantemente. Siempre está hablando con nosotros. Gracias a Dios nos sigue hablando. Pero a veces nosotros no nos escuchamos porque tenemos tanto ruido en la cabeza que no escuchamos. Y estamos pidiendo cosas, proponiendo cosas, está pensando en diferentes cosas. Y aspirando a más de lo que tenemos que hacer. Y a veces es tan simple lo que tenemos que hacer y escuchar al Señor. Pero ojo, como hace José, escuchaba porque tenía oídos preparados. ¿Por qué? Porque tenía intimidad con el Señor, conocía su voz. Entonces podía reconocerlo y accionar en consecuencia. Porque era una vez que tenía el sueño, como dicen los párrafos, tomó al niño, tomó a la madre y se puso en camino, ya sea a Egipto o volvió de Egipto. Pero siempre tenía la confirmación de la orden del Señor, el obediente, sin saber por qué, pero él acataba la orden y accionaba en consecuencia. Así tenemos que ser en la vida.
tener esa comunión con Dios, esa intimidad para escuchar su voz, para reconocerla, obedecerla sin preguntar, ponerlo en práctica y accionar en consecuencia. Y ahí aparecerá nuestro propósito en la vida. Quizás José no sabía cuál es su propósito, que era algo mucho más grande que lo que él pensaba. Era el tutor, el padrastro del Salvador del mundo. Es el padrastro del Salvador. Es el tutor, el que acompañó en su niñez, su crianza, en la forma material estamos hablando. Por supuesto, Dios la protegía. Pero él recibía las órdenes y las cumplía. Tomemos como ejemplo, yo me hablaba para mí, esto lo tomé primero para mí. Tomar como ejemplo eso, tener oídos entrenados y sensibles a la palabra del Señor. Reconocer su voz. Y por ahí no entenderlo, pero ponerlo en acción. Listo, nos está pidiendo esto, vamos. No sabemos cuál es el plan de Dios para nosotros, no sabemos el propósito, no vamos a saber. Ni tampoco qué parte de este plan hermoso de salvación está, tan grande somos. Lo importante es ser parte de él. Tener esa obediencia y ser parte de este plan divino. Ahora, si hermanos, con amigos, queremos ser todos parte del plan y todavía no recibimos a Cristo en su corazón, los invito a hacer una oración sincera, de corazón y con una firme voluntad de que esa oración, a recibir a Cristo en nuestro corazón, vamos a producir un cambio realmente en nuestra vida, una transformación, una conversión real y dejar la vieja criatura y ser nueva criatura en Cristo, los invito a hacer esta oración. Repita conmigo, por favor. Señor Jesús, te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Te pido perdón por todos mis pecados y a partir de hoy quiero que seas el Señor de mi vida. Amén. Amigos, hermanos, esta palabra me hizo reflexionar mucho y me estuvo dando mucha vuelta en la cabeza y creo que, no, estoy seguro que muchos deben estar en la misma situación y le va a servir porque la palabra nunca vuelve vacía. La palabra siempre es para crecimiento. Que tengan una bendecida semana y hasta la próxima.